Como ustedes tienen que decidir cuál es la fórmula que deben de utilizar, acuérdense que hay muchas fórmulas y todas las fórmulas son estas que están aquí. Entonces, las fórmulas se las tienen que aprender así, ¿no? La derivada con respecto a la variable independiente de una constante es cero, para que entiendan cuando es una constante o cuando es otra cosa. Derivada con respecto a la variable independiente de la misma variable es la unidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van a tener derivada de una constante, derivada de una variable, derivada de una suma o una resta, derivada de una constante por una función. Acuérdense que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Entonces, con esa definición ya saben a lo que me hago referencia. Luego van a tener derivadas de exponenciales. Nada más acuérdense que nada más hay tres. La primera es la de una función elevada a un exponente. La segunda, esta y esta es la misma. Luego hacen una separación entre la constante de la función y el número neperiano de la función, pero es una constante, es la misma fórmula. El único detalle es que el logaritmo neperiano del número neper es 1 y por eso pareciera que no tiene un elemento, pero es la misma fórmula. Y la última es la derivada de una función elevada a otra función, donde es la unión de estas dos fórmulas. O sea, primero escriben esta fórmula, luego escriben esta y les da la fórmula 7. De hecho, nada más son tres fórmulas. Luego viene la fórmula de multiplicación y de división. Luego viene la fórmula del logaritmo, que de hecho nada más es una. Solamente que en el caso del número neper volvió a ocurrir lo mismo, que aquí tienen el logaritmo neperiano del número neper, que es 1, pero es la misma fórmula. Y luego viene las 6 de trigonometría. Hay 6 fórmulas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante. Ya hay 6 de las arcofunciones. Entonces nada más es cosa de aprendérselas. Les digo que esto ya lo tienen en Classroom porque les pasé el código, entonces nada más bájenlo y lo chequen, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hago para la toma de decisiones? La toma de decisiones, aquí solo os explico, de ser constantes, porque no hay operaciones aplicadas a la variable independiente, van a aplicar esta fórmula. Y luego, de ser una función polinomial, verificar la operación en el término. Entonces, aquí lo importante es que si hay raíces, hay que aplicar leyes y propiedades de los exponentes para expresarlo en potencias. Y de ahí entonces de decidir cuál de las tres fórmulas es. Si es una función con exponente numérico, una constante con exponente función, o una función y el exponente también es función. Y de ahí también pudiera ver, después de ver la operación en el término, ver la operación entre términos. Y si la operación es suma y resta, pues se utiliza la de la suma. Si es multiplicación, se utiliza cualquiera de las dos, la de la constante por la función o la de la función por la función, o de la división, depende, ¿no? Y ya cuando tengo función logarítmica, trigonométrica o arcofunción, pues ya sabemos que para la logarítmica es esa, para las trigonométricas son 6 y para la arcofunción son 6. Entonces ahí viene la clave de qué debo de hacer. Pero entonces, aquí viene en cuadro sinóptico, se los hice también en cuadro sinóptico, pero para que quedara más pequeño es el que ahorita vamos a analizar. Ya conforme se vayan aprendiendo las fórmulas se van a dar cuenta que es más rápido, porque las fórmulas se repiten y van a llegar a la respuesta. Lo importante es que deben de entender que antes de derivar hay que hacer muchas cosas. ¿Qué? Realizar operaciones, aplicar leyes, expresar con fracciones parciales o aplicar propiedades de los logaritmos. Acuérdense que en Mate 2 vieron 3 propiedades de los logaritmos. Esas hay que utilizarlas en algún momento. También van a tener que utilizar identidades trigonométricas. Las que conocen ustedes son las recíprocas, que son 6, las de cociente, que son 2, y las pitagóricas. Pero en cálculo integral van a tener que ver las de ángulo doble, ángulo medio y suma y resta de ángulos. Aquí se las incluyo porque en cálculo integral luego no se las damos. Ahí es para que ya se las vayan aprendiendo, porque estas las van a utilizar un montón en cálculo integral, de la misma manera que las utilizamos ahorita. Y como hay aplicaciones, pues también deben de tener en cuenta estos dos triángulos. Acuérdense que el logaritmo cúbico se escribe como logaritmo al cubo, un seno cúbico se escribe como seno al cubo, y que el logaritmo base 10 no tiene base, y el logaritmo base, el número neper, se escribe como logaritmo neperiano. Ahí son detallitos que les agrego, ¿no? Y después de derivar, acuérdense que se debe cumplir con los estándares, o sea, no exponentes negativos, no raíces en el denominador, hacer todas las operaciones, que todo esté factorizado y que todo esté a manera de término. Entonces lo que les menciono aquí básicamente es para que entiendan eso. Y por último en la teoría lo que les digo es que el proceso inverso de la derivada es la integral. Entonces si ahorita van a aprender a derivar, el semestre que entra van a aprender a integrar y es el regreso. Eso quiere decir que si ya se aprendieron que la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del coseno es el seno. Si se aprendieron que la derivada del coseno es el menos seno, la integral del seno es el menos coseno. Y así se van regresando. Entonces, si se aprende cálculo diferencial, el cálculo integral va a ser más sencillo. Pero obviamente hay que aprenderse todas las fórmulas
a manera conceptual, o sea, esto que les menciono, ¿no? Derivada con respecto a la variable independiente del coseno del argumento es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada al cuadrado. Generalmente no se las aprenden así, sino se la aprenden 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada por du. Y ahí vienen ciertos problemas porque no entiendan el concepto. Entonces apréndanselas así como están, ¿no? Es sugerencia. Y estos ejercicios que están aquí son los que acabo de hacer y que los subí al canal para explicar derivadas paso a paso. Entonces ahí en el canal, en el curso de cálculo diferencial, vienen explicadas esas. Voy a explicar más para que vayan viendo, ¿no? Específicamente el día de hoy me dijeron que comenzara con esa, que esa fue la que hicieron y que no supieron de dónde salió, ¿no? Entonces vamos a analizar de dónde sale toda esa información. Entonces le comienzo. Lo primero que tengo de verificar es si es una constante. Como yo sé que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, fíjense cómo aquí escribí algo para que ustedes me entiendan. Yo estoy diciendo que la variable independiente es y, pero si ustedes se dan cuenta, aquí no está la y, ahí está una x. Entonces, hasta el día de hoy he aprendido que las x son variables y que las y son variables. Eso es lo que tengo bien presente. Pero en cálculo diferencial es diferente, porque aquí me dicen cuál es la única variable. Eso quiere decir que aunque ustedes aquí con sus ojitos de la cara vean que hay una x, pues no es variable. Y como no es variable, todo esto no es variable sino es una constante. Y entonces, como ya se dieron que es cuenta que es una constante, la derivada acuérdense que falla la aplicación y luego por eso hago eso. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es 0. ¿Por qué es 0? Porque me di cuenta en el análisis del concepto que resulta que no hay variables en la definición. Todas son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque la variable te la especifican aquí. Y como no es una y, entonces se convierte en una constante, y al ser una constante, la derivada es 0 y ya se acabó. Entonces, con eso yo ya tengo mis argumentos para derivar. Derivar es muy conceptual, por eso deben de entender cada uno de los pasitos de lo que implica, ¿no? Porque si no lo tienen presente, van a estar como que cometiendo algunas imprecisiones. Generalmente lo que quieren es derivar esto cuando no se puede, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque es una constante. Y entonces, si yo se las cambio, vamos a decir que este es el ejercicio 1, si yo les cambio el ejercicio 2 y les menciono que la f de y, disculpe que esté fallando esto, luego se pone medio delicado, la f de y es 3 menos 4y al cuadrado, ahora sí es una función. Y fíjense cómo prácticamente no cambia nada. O sea, no cambia nada desde el punto de vista, es que son letras. Pero recuerden que no estoy en español. Recuerden que no estoy en álgebra. Ya estoy en cálculo diferencial. Y en cálculo diferencial es indispensable que entiendan que esa es la única variable. Sobre esa variable deben estar todas las multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, etc. Por eso esta sí es una función. Y entonces, como ya me di cuenta que esta es una constante, la derivada es 0. Pero como ya me di cuenta que esta es una función, entonces me voy a la parte de función. Y yo veo, primeramente, las operaciones en el término. ¿Qué es un término? Un término es una multiplicación de signo, coeficiente, variable, función exponencial, etc. Por lo tanto, este que está aquí es un término. Y ese término se llama término independiente. Si se dan cuenta, ese término independiente es una constante. Por lo tanto, la derivada de esa constante va a ser 0, porque ya me la sé. Lo que estoy haciendo es analizar ahorita qué va a ocurrir. Todavía no he comenzado. Luego, me doy cuenta que aquí hay otro término. ¿Por qué es otro término? Porque es un signo por un coeficiente por una variable con exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, las operaciones que están en el término, es una multiplicación. Por lo tanto, como es una multiplicación, debo de entender que en algún momento la operación entre términos va a ser una multiplicación. Y de ahí hay dos multiplicaciones. Recuerden que las multiplicaciones, se las puse aquí, déjenme regreso. La multiplicación es la de una constante por una función, que es esta que está aquí, o es la multiplicación de dos funciones. Hay dos tipos de multiplicaciones. Si es constante por función, es la constante por la derivada de la función,
Si es la multiplicación de dos funciones, es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Necesito aprendérmelas para saber qué aplicar. Entonces, si yo veo específicamente el tipo de multiplicación, me doy cuenta que la multiplicación es la de una constante por una potencia. Y entonces, si es una constante por una potencia, la derivada de la constante por la potencia es la constante por la derivada de la potencia. Pero ¿cuál es la derivada de la potencia? Pues la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces, fíjense cómo tengo que aprenderme todas las derivadas para saber qué es lo que voy a hacer. Porque si no me las aprendo, entonces pudiera confundirme y en lugar de utilizar la fórmula de la potencia... Ahí, están acá, perdón. La fórmula de la potencia, la base, que es una función elevada a un exponente numérico, pudiera utilizar la de la potencia, donde la base es una constante y el exponente es una función. O pudiera utilizar la de una función elevada a otra función. Por eso lo más importante en cálculo diferencial es identifica qué elementos tienes para tomar la decisión de la fórmula. Y entonces, regresándome a esta parte, sigo revisando las operaciones. Acuérdense que antes de empezar vean todas las operaciones para que sepan por dónde va a estar el asunto, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el radical es un paréntesis. Como es un paréntesis, todo esto es una función. Y entonces la operación en el término, porque entonces se convierte en un solo término que está elevado a la 1, estoy viendo que hay raíces. Como hay raíces, yo no voy a poder aplicar fórmulas de derivadas porque no hay derivadas de raíces. Bueno, sí hay, pero no tiene sentido que se la aprendan. Y entonces voy a expresar como potencia usando leyes y propiedades de los exponentes. Entonces, lo primero que debo de hacer aquí es utilizar leyes y propiedades de los exponentes para poderlo expresar como potencia. Por lo tanto, comienzo con leyes de los exponentes. La ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le voy a calcular una raíz enésima, el resultado es la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Y entonces lo primero que nosotros hacemos como docentes es agregar aquí un cuadrado para que ustedes piensen que es el exponente de la base. Pero si ustedes empiezan a ver detenidamente, ese exponente 2 no pertenece a toda la base, pertenece nada más a la letra. Por lo tanto, toda la base es esta. ¿Por qué? Porque el radical es un paréntesis. Y de ahí entenderán que el exponente es 1. Y el índice de la raíz no se escribe, pero es un 2. Por lo cual, del conocimiento que yo sé de álgebra, resulta que la función que depende de la variable independiente va a ser una base que es 3 menos 4y cuadrada elevado a un exponente que se llama un medio. Pero eso no es derivar, eso es preparar a la función para poderla derivar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la operación en el término es una raíz. Recuerden que todo esto es un término porque está el radical y entonces lo convierte en una base. Es donde debo de entender que aquí hay dos términos, sí son dos términos, pero el radical me hace que lo vea como un solo término. Y entonces, por eso la raíz la expresé como una potencia. Si ustedes se dan cuenta, ya que la expresé como potencia, hay tres tipos de potencia. La función a un exponente numérico, una constante a un exponente que es una función, o una función elevado a otra función. De esas tres, pues me doy cuenta que es la primera. ¿Por qué? Porque esta es una función. ¿Por qué es una función? Porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, y la variable independiente es la y. Por eso es una función. ¿Por qué el 1 medio es un exponente numérico? Pues porque sé que es un número, ¿no? Ahí no hay mucho que pensarlo. Y entonces vamos a aplicar la derivada. Vamos a derivar. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la derivada con respecto a la variable independiente de una base elevado al exponente, es el exponente. Vamos a empezarle por ahí. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente es... Acuérdense que hay algunas personas, como la maestra Margarita, que utilizan el apóstrofe para indicar derivada. Yo no lo utilizo así. Ellos utilizan f' de y. Yo no lo utilizo así porque la prima quiere decir muchas cosas. Y lo peor es que cuando lleguen ustedes a lugares más avanzados,
se van a dar cuenta que hay funciones que dependen de la temperatura, del tiempo, de la densidad, y de otras cosas. Entonces hay que decir la derivada con respecto a qué variable la vas a hacer. Va a ser con respecto al tiempo, a la temperatura, a la densidad, a la presión, al volumen, etc. Por eso no me gusta utilizar el F'. Pero bueno, o sea, simplemente son estilos, ¿no? Y entonces, acuérdense que como es una potencia, debo de comenzar con el exponente. Entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el exponente que tengo es un medio. Por lo tanto, escribo un medio. Oye, ¿y por qué? Pues porque acuérdate que la derivada son 4 pasos. Primer paso es incrementar la función. Segundo paso es a la función incrementada le restas la función. Cuarto paso es a esa resta que tú hiciste, lo que debes de hacer es, un ratito, borro esto, no lo va a querer. Entonces, primer paso es este, segundo paso es restarle la función. Cuarto paso, déjenlo escribo, está por acá. El cuarto paso es que a la función incrementada y que le restaste la función, lo divides entre el incremento. Ese es el tercer paso. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y el cuarto paso es que tú calcules el límite de cuando ese incremento se acerca a cero de la función incrementada menos la función entre el incremento. Esos son 4 pasos para que tú calcules la derivada. Y esos 4 pasos se deben a que la derivada es una pendiente. Entonces lo único que hay que hacer es transitar por geometría analítica y cálculo diferencial para que entiendan por qué se calcula así la derivada. Pero hubo personas que hicieron tantas derivadas que se dieron cuenta que hay cuestiones repetitivas. Esas cuestiones repetitivas precisamente son las fórmulas. Si tienes una potencia, la derivada siempre te va a dar eso. ¿Por qué? Porque ya le hice, créeme. Si tienes una potencia de una constante por una función, siempre va a ser la constante de la función por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del exponente. Entonces, debido a eso utilizamos las fórmulas y no utilizamos los 4 pasos. Entonces, ¿por qué debo de escribir con el exponente? ¿Por qué se empieza con el exponente? Pues porque cuando lo hiciste con 4 pasos te diste cuenta que siempre hacía eso. Bueno, tú no te diste cuenta, ¿no? Una persona más inteligente que tú, que vivió hace muchos años, entendió que siempre se empieza con el exponente. Ya, no te preocupes. Ya estás haciendo el proceso de derivación. Ya estás haciendo los 4 pasos. Y entonces, para ti, solamente escribe el exponente. Ya lo escribí. Ahora, después del exponente, lo vas a multiplicar por la base. Ok, pues la base, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que es el 3 menos 4y cuadrada. Ya que escribiste la base, ahora, al exponente que tenías, siempre le debes de restar 1. ¿Por qué? Pues porque ya lo hice muchas veces y siempre da lo mismo. Ya me di cuenta que siempre da lo mismo. Utiliza el esquema que yo ya me di cuenta que existe. Ok. Entonces, si ustedes se acuerdan, el exponente era un medio, pero le van a restar 1. Pero el 1 entero, ya les había dicho que tiene 2 medios. Y como tiene 2 medios, entonces le van a restar 2 medios. Y si ustedes se dan cuenta, como tienen el mismo denominador, el denominador es 2, y hacen la ley de la resta aquí y les queda menos 1. Conclusión, de ese proceso que estás haciendo mentalmente, el exponente te va a dar menos 1 medio. Y por último, la fórmula dice que debes de multiplicar por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Ok, entonces, lo que debo de agregar es la multiplicación de la derivada de la base. Ahora aquí es donde cambia un poquito de lo que les enseñan a lo que yo les enseño. Los maestros dicen, entonces aquí lo que falta es la derivada con respecto a la variable independiente de la base. ¿Sale bien? Eso es lo que sigue. Pero yo no lo escribo, yo la hago. Sí se dan cuenta que hay que derivar esto. Pero eso que está ahí es una resta. Como es una resta, entonces la derivada que tú vas a escribir ya el resultado es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Pero tú te das cuenta con tus ojitos de la cara que el primero es una constante. Como es una constante, entonces la derivada que ya la voy a calcular aquí, otros no lo hacen, otros se van pedacito por pedacito, yo la hago en un solo paso. Entonces la derivada de esta constante es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Porque es una constante porque no es una variable. Como es una resta,
vas a restar las derivadas. Si ustedes observan, aquí se ve que tienen una constante por una potencia. ¿Cuál fórmula utilizo? Pues la de la constante por la potencia. ¿Qué es lo que debes de escribir? Pues debes de escribir primero la constante, y la constante es 4. Y luego lo multiplicas por la derivada de la potencia. Pero si ustedes se acuerdan, ya les enseñé la derivada de la potencia. Y la derivada de la potencia, pues es la que está ahí en rojo. Y la derivada de la potencia, entonces, es por... Visualicen que tienen ¿Cuál es la derivada? Es el exponente por la base elevado al exponente que tenía menos 1, en otras palabras, elevado a la 1, por la derivada de la base. Pero si se dan cuenta, ahora la base ya no es una resta. Hace rato sí era una resta porque era una base más grande. Pero ahorita se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que la base solamente es una letra. Por lo tanto, es por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Se terminó la derivada del segundo, o sea, del sustraendo, y se terminó la derivada de la base. Lo que estoy haciendo es derivar en un solo paso. Generalmente todos los maestros les enseñan a derivar como en 35 pasos. Yo lo he hecho en uno solo, pero tienes que identificar los elementos. Va de nuevo. Esto fue una potencia y por lo mismo comencé con el exponente por la base elevado a este exponente menos 1 por la derivada de la base. ¿Pero quién es la base? Pues la base es esta que está aquí. Y esa que está aquí se conforma de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. ¿Cuál es la derivada de una resta? Pues es la resta. ¿Cuál es la derivada de una constante por una potencia? Pues es la constante por la derivada de la potencia. Pero la potencia es y cuadrada. ¿Cuál es la derivada de la potencia? Es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. O sea, lo que posiblemente su maestra lo hizo en 5 pasos, yo lo hago en un solo paso. ¿Sale bien? Pero necesito aprenderme todas las fórmulas. ¿Qué me necesito aprender? Si ustedes se aprenden n por u a la n-1 por du, no les va a funcionar, porque necesitan entender el elemento. Un elemento se llama base, el otro se llama exponente, uno se llama sumando, el otro se llama minuendo, etcétera, etcétera. Aprendiéndoselo bien no va a ser tan complicado. Y entonces ahora sí, ya que acabé la derivada, esto todavía no termina. ¿Por qué no termina? Pues porque eso está re feo. Como que hay muchas cosas, ¿no? Y entonces lo que sí se pueden dar cuenta es que hay operaciones. Y como hay operaciones van a aplicar jerarquía de operaciones. Pero la jerarquía de operaciones la deben de hacer exactamente como se debe de entregar el resultado. En otras palabras, primero necesitan escribir el signo. Después necesitan escribir el coeficiente. ¿Qué es el signo? Pues ya saben que el signo es menos o más. ¿Qué es el coeficiente? Es un número. Y después del coeficiente sigue la variable con exponente. ¿Qué es una variable? Es una letra. Y después de la variable con exponente sigue una función exponencial. ¿Qué es la función exponencial? Es una definición basada en operaciones y que tiene un exponente. Entonces vamos a identificar los elementos. Ya derivé, solamente lo único que voy a hacer es jerarquía de operaciones con el respectivo acomodo. Y entonces reviso de todo esto. Lo primero que tengo que buscar es el signo. Y si ustedes se dan cuenta, este que está aquí no es un signo, porque ese es una resta. ¿Por qué es una resta? Porque hay minuendo y sustraendo. Entonces ese no es signo. Este de aquí tampoco es signo. ¿Por qué? Porque es un exponente. Entonces le sigo buscando. Este es una resta. Pero si tú te das cuenta, el minuendo es 0. O sea, en realidad ese 0 te dice no es resta, sino es una multiplicación. Y como es una multiplicación y los términos son elementos que se están multiplicando, entonces efectivamente ese menos, sí es un signo. Y como es un signo, ese signo debe de ir hasta el principio. Va al principio. ¿Por qué? Porque así se escriben los términos. Si se dan cuenta, aquí todo está re feo y está desorganizado. Le debo de dar orden. Y ese orden es de acuerdo a los estándares de lo que marca lo que es un término. Ok, ya acabé con el signo. Después del signo, las jerarquías de operaciones me dice, sigue haciendo las operaciones, pero ahora vete con el coeficiente.
Y si ustedes ven, este es un numerador, ese numerador es coeficiente porque está multiplicando. Este 2 es un denominador, también es coeficiente porque completito está multiplicando todo lo demás. Pero entonces llegan este 3 y este 3 no es coeficiente. ¿Por qué no? Porque se llama minuendo. ¿Por qué se llama minuendo? Pues porque está en una resta. Entonces el 3 no es coeficiente. El 4 tampoco es coeficiente porque es el sustraendo. Y por lo tanto esto es una función exponencial. Y si me sigo, resulta que tengo un 4 donde este 4 se llama minuendo porque hay una resta. Ah, pero ya habíamos dicho que hay un 0 antes, entonces no es resta, es una multiplicación. Y entonces el 4 sí se convierte en coeficiente. Este 4 sí es coeficiente. Y este 2 también es coeficiente. Y como esta dy en dy, el resultado te da 1 porque es la misma cantidad, también es un coeficiente. Y ese coeficiente es 1. Y entonces ya que los identificaste, aplica jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones te dice cuál operación haces primero y por qué. Si te das cuenta que hay una multiplicación y aquí hay una división. Por jerarquía de operaciones tienen la misma jerarquía. Pero a ti te conviene que mejor primero hagas este 2 entre este 2. ¿Por qué? Porque si lo haces te da la unidad y ya no te metes con números grandes. Entonces, a pesar que están tan separados, todo es una multiplicación. Si se dan cuenta, ahí se ve la multiplicación. Y puedo hacer la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, pero a la vez la jerarquía de operaciones. Por eso este 2 entre este 2 me da la unidad. Y la unidad por esta otra unidad sigue siendo la unidad. Y la unidad por esta otra unidad sigue siendo la unidad. Y la unidad por este 4, entonces me queda 4. Por lo cual, el único coeficiente es el 4. Entonces, lo que van a tener que aprender es que gracias al orden, yo voy a hacer las operaciones, pero en un orden adecuado. Primero signo, luego coeficiente, etcétera, etcétera. Y eso lo van a lograr con la experiencia. Y luego de los coeficientes, lo que tienen que escribir es la variable. Empezamos a buscar variables. Esta que está aquí no es variable. ¿Por qué no es variable? Porque es sustraendo, porque está en una resta. Entonces esta no es variable. Le busco la otra y esta que está aquí es sustraendo. Pero si se acuerdan habíamos dicho que no es resta porque hay un 0. Entonces como no es resta sí es un factor. Y como es un factor, entonces esta sí es variable. Y como es variable, entonces se debe de escribir hasta el principio. Y ya no hay más variables porque ya busqué todas. Y luego por último me voy con la función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Una definición basada en operaciones que tiene un exponente. Y si se dan cuenta, esta es la función exponencial. ¿Por qué? Porque tiene una resta, tiene una multiplicación, tiene una potencia y en su totalidad está elevado a un exponente. Por eso se llama función exponencial. Por lo cual, aquí escribo la función exponencial. Pero si la escribo, aquí hay una gran situación. ¿Cuál? Que es un exponente negativo. No debe de haber exponentes negativos. Por lo tanto, como no debe de haber exponentes negativos, aplico algo que ustedes conocen como propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me dice que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se escribe el recíproco con exponente positivo. Acuérdense que el recíproco obedece a intercambiar numerador con denominador. Este denominador ahora se hace numerador y este numerador ahora se hace denominador. Y le cambio de signo al exponente. Por lo tanto, este que está aquí, si ustedes se dan cuenta, está en el numerador. Pero entonces ahora lo voy a escribir en el denominador. En el denominador voy a escribir 3 menos 4y cuadrada elevado a la 1 medio y aquí dejamos el 1. Y entonces resulta que este 1 medio te está indicando que hay una raíz. ¿Por qué te indica que hay una raíz? Pues porque ya te había mencionado antes, ¿no? ¿Te acuerdas que si tú tienes un exponente fraccionario, proviene de una raíz? Pero yo no quiero una raíz. Acuérdense que les había dicho desde cuándo que no debe de haber raíces en el resultado, en el denominador, perdón. Y entonces se debe de racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador se basa en el concepto de multiplicar por la unidad, o sea, la misma cantidad de arriba y la misma cantidad de abajo, y esa cantidad es 3 menos 4y cuadrada, 3 menos 4y cuadrada, y se debe de preguntar cuánto falta para el entero.
Y si ustedes se preguntan cuánto les falta para el entero, si ya tienen un medio, ¿cuánto les falta para el entero? Pues les falta otro medio, ¿no? Eso quiere decir que el exponente que debo de utilizar aquí es precisamente el 1/2. Y con eso ya están racionalizando el denominador. ¿Por qué? Pues porque si sigues aplicando jerarquía de operaciones, primero signo, luego coeficiente, luego variable y luego función exponencial, te vas a dar cuenta que lo que vas a escribir es derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la variable independiente, es primero signo, luego coeficiente, luego variable. Y cuando llegas a la función exponencial, te vas a dar cuenta que puedes aplicar una ley de los exponentes. Y la ley menciona que si tú tienes una potencia multiplicada por otra potencia, dejas la misma base y suma los exponentes. Y entonces se entiende que si tienen 1/2 y 1/2, vas a sumar 1/2 y 1/2. Dejas el mismo denominador, sumas 1 y 1 y te da 2. Y entonces ese 2/2 es un entero. Y si es un entero, ya no hay exponentes racionales, o sea, ya no hay raíces. Y entonces aquí te va a quedar un 3 menos 4y cuadrada elevado a la 1. Pero sabemos que el 1 no se escribe. Y sabemos que el paréntesis tampoco se escribe porque la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, así se queda. Y al multiplicar numerador por numerador, pues te acuerdas que este es un exponente racional, se las vuelvo a escribir. La ley de los exponentes menciona que si tú tienes una potencia y le obtienes una raíz, vas a tener una base elevado al exponente entre el índice de la raíz. En otras palabras, vas a tener un radical con un índice de la raíz que es 2, que no se escribe, y con un exponente en la base que es 1, pero el 1 tampoco se escribe. Y por lo tanto, ya estoy cumpliendo con los estándares que les mencioné alguna vez, que no debe de haber exponentes negativos, que no debe de haber raíces en el denominador, que debes de entregar todos tus resultados factorizados, que es factorizado es expresar en factores, y que debes de realizar todas las operaciones. Ahorita no se ven operaciones, en algún momento las verán, y obviamente que esté en el orden adecuado. Eso es lo principal, en el orden. Y entonces, como está signo, coeficiente, variable y funciones exponenciales, entonces ya terminé de expresar el resultado. La derivada es esta. Ya derivé. En un paso derivo. ¿Por qué derivo en un paso? Porque les enseño a identificar elementos. ¿Pueden derivar en 30 pasos? Sí, sí lo van a hacer. Y se van a dar cuenta que algunos derivan hasta en 50, 80 pasos, cuando las derivadas son más complejas. Pero lo pueden hacer en un paso. Y ya lo que sigue es jerarquía de operaciones acordándose de este orden. Y posteriormente se van a dar cuenta que para factorizar van a utilizar el método de máximo común divisor, donde lo bonito del método es que lo único que deben de ver con sus ojitos de la cara es los factores comunes, pero de esos factores comunes deben de seleccionar al exponente menor. Ahorita no factorizamos porque la derivada está muy sencilla, no es la gran cosa. Conforme vayan creciendo, o sea, haciendo derivadas más fuertes, se van a dar cuenta de esa situación. Y